Vayamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos el capítulo 5 y comencemos en el verso 12. Hebreos 5:12. ¿Estamos allí? La Biblia dice lo siguiente. En Hebreos 5:12, Padre Celestial, tu palabra ha sido abierta y hoy deseamos pan fresco de la panadería celestial. Bendícenos mientras oramos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El verso 12 al verso 14 muestra que el pueblo de Dios necesita recibir no solo leche, sino el alimento sólido. En Hebreos 5, verso 12 al verso 14, necesitamos comida sólida. También Hebreos 6, verso 1. Vayamos a Isaías 28. Vamos a ir a Isaías 28 y miremos el verso 9. La Biblia nos dice cómo nosotros vamos a recibir leche y después vamos a recibir comida sólida. En Manuscritos Liberados, página 1, página 33-4 dice: si aquellos que han estado en la iglesia durante semanas y meses no han aprendido la rectitud del camino y lo que es ser cristiano, si no pueden escuchar todas las verdades rectas de la palabra de Dios, era mejor que fueran cortados de Israel. Es muy tarde en el día para alimentar con leche. Si las almas de un mes o dos de edad en la verdad, que están a punto de entrar en el tiempo de angustia, como nunca lo fue, no pueden escuchar toda la verdad directa o soportar la carne fuerte de la rectitud del camino, ¿cómo se pararán en el día de la batalla? Las verdades que hemos estado aprendiendo durante años deben ser aprendidas en unos pocos meses por aquellos que ahora abrazan el mensaje del tercer ángel. Isaías 28, miremos el verso 9. ¿A quién le enseñará conocimiento o a quién le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Qué debemos hacer de acuerdo al verso 10? Dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Y el siguiente párrafo de Manuscrito Liberado dice: no hay necesidad de leche después de que las almas están convencidas de la verdad. Tan pronto como se rinda la convicción de la verdad y el corazón está dispuesto, la verdad debería tener su efecto. La verdad funcionará como levadura y purificará y purgará las pasiones del corazón natural. Es una vergüenza para quienes han estado en la verdad durante años hablar de alimentar con leche a las almas que llevan meses en la verdad. Muestra que saben muy poco sobre las indicaciones del Espíritu del Señor y no se dan cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Aquellos que abrazan la verdad ahora tendrán que dar un paso rápido. ¿Y cómo debemos estudiar la Biblia? Pues línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá. Dice al final del párrafo: tendrá que haber una ruptura de corazón delante del Señor, un desgarro de corazón, no una forma de santificación, sino algo verdadero, y no de la vestimenta, dice. Ahora, como vamos a estudiar precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá, en Isaías 28:12 dice: a los cuales él dijo: este es el reposo. ¿Y qué día es hoy? Hoy es el día de descanso. Este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír, pero
La palabra de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Hoy vamos a tener un estudio, hoy vamos a estar en el modo de estudio. Hoy vamos a ver la línea de tiempo del primer advenimiento de Cristo. Vamos a ir a Mateo 3. Tenemos que ir a la línea sobre línea. Esta miniserie es que comenzamos en la sesión anterior. Le di varias citas que confirman que es línea sobre línea. Mateo, ¿qué capítulo? Vamos a ir a Mateo 5 y miremos la línea de tiempo del ministerio de Cristo terrenal y miremos los eventos de eventos de tiempos que se condujeron al cierre del tiempo de gracia de los hebreos y para saber qué significa para nosotros. Mateo 3 nos dice que cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio terrenal, Cristo recibió 3 cosas. Pongamos estas 3 cosas, escriban. Antes de que comenzara su ministerio, él tuvo 3 cosas. Número 1, el bautismo. Número 2, la Biblia dice, él recibió el Espíritu de Dios. Y número 3, él recibió un elogio del Padre, una confirmación del Padre. ¿Cuál es esa confirmación? Este es mi Hijo amado. Vamos a leer Mateo 3, verso 15, es el cumplimiento de una profecía, y el verso 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado primero, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, número 2, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una luz que descendió sobre él. Y el verso 17, y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces, quien me agrada. Entonces, ¿qué cosas recibió antes de que comenzara el ministerio? 3 cosas. Espero que ustedes estén escribiendo. Bautismo. No espere hasta que usted reciba las notas al final. Bautismo, el primero. La recepción del Espíritu de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo. Y tercero, el elogio del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Es la confirmación. Vayamos a Mateo 17. La Biblia nos dice en el verso 1 al verso 5 que Cristo y los discípulos están en la montaña, y esa es la montaña de la transfiguración. Y aquellos que están en el segundo piso, ¿me están escuchando? Estamos allí. En Mateo 17, Cristo recibió 2 cosas. ¿Qué 2 cosas? ¿Ustedes saben cuáles son? Recibió un segundo derramamiento del Espíritu de Dios y otra confirmación por parte de Dios. Verso 1, Mateo 17, 1 está en la montaña, y el verso 2 se transfigura delante de ellos. ¿Y qué recibió después de la transfiguración? En el verso 2, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como ¿qué? Como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Blanca como la luz. Yo quisiera saber qué causó eso. Y en verso 3 de aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió. Y he aquí una voz. Esa frase, por favor, resáltela. Una nube resplandeciente los cubrió. Preacher, por favor, presten atención. Amén. Mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubría. Esta es la número 1. Esa frase significa que Cristo recibió otro derramamiento del Espíritu de Dios. Y
he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Ahora, para saber que estemos todos en la misma página, en esta frase que de una nube resplandeciente los cubría, que la figura de Cristo se transformó, es el derramamiento del Espíritu Santo. Vayamos a Zacarías, por favor, tomen nota. Zacarías capítulo 10, verso 1. Vayamos allí. Zacarías capítulo 10, el verso 1. Una nube resplandeciente cubrió a Cristo. Este es un segundo derramamiento del Espíritu de Dios. Zacarías 10:1. Pedid a Jehová lluvia, ¿qué? Lluvia en la estación tardía. ¿Qué significa la lluvia en la Biblia? La palabra de Dios, el Espíritu. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Y Jehová hará, ¿qué? Hará nubes resplandecientes. Y os dará, ¿qué? No solamente lluvia, sino lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Entonces, ¿qué vino de la nube resplandeciente? Que resplandeció sobre Cristo. Esa es la lluvia tardía. ¿Y recibió dos veces, recibió un segundo derramamiento del Espíritu Santo? Sí. Vayamos a Proverbios 16:1. Y este es el segundo texto de confirmación. Proverbios 16:1. Proverbios 16:1. Cristo recibió la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Esto no fue no era el Padre diciendo de su Hijo amado, es la confirmación. Proverbios 16:1. En la luz del rostro del Rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Vayamos de nuevo a Mateo 17. ¿Qué recibió Cristo? Escúchenme cuidadosamente, yo les estoy enseñando. ¿Qué recibió Cristo en el bautismo, en el Jordán? Por Juan, 3 cosas. El bautismo, segundo, el derramamiento del Espíritu Santo, y luego la confirmación del Padre. En Mateo 17, ¿qué 2 cosas recibió? El segundo derramamiento del Espíritu Santo, y recibió de nuevo la confirmación: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Vayamos a ¿y quién descendió para comunicarse con Cristo en la montaña? ¿Por qué vinieron Elías y Moisés? ¿A hablar de qué? ¿A qué vinieron allá? ¿A hablar de qué? Ellos vinieron a hablar para recordarle a Cristo, para hablar sobre el año del 31 de la crucifixión. ¿Qué acabo de decir, mis amigos? El año 31, la crucifixión. ¿Y qué 2 cosas recibió antes de la crucifixión? El derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Y qué otra cosa recibió? La confirmación del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Vamos a confirmar esto ahora. Vamos a ir a Lucas. Estemos seguros de que cuando Moisés y Elías descienden en esta montaña, en esta nube, él recibe el derramamiento del Espíritu Santo, el segundo derramamiento, y la confirmación del Padre para prepararlo para la cruz. ¿A dónde vamos? Lucas 9, verso 28. De nuevo, estamos en la montaña cuando él está orando. Verso 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestidura blanca y resplandeciente. El verso 30. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. 31, por favor, léanlo. Que aparecieron con gloria y hablaban de su fallecimiento.
la cual él había de cumplir en Jerusalén. ¿Cuándo iba él a morir? ¿Cuándo? ¿En qué día? El año 31, en primavera. Ahora, por eso es que ya hemos cubierto esto. De izquierda a derecha, miremos cuidadosamente. ¿Qué pasó en el año 27? Está aquí. El bautismo. Jesús en el bautismo. Jesús recibe el bautismo, recibe la confirmación del Espíritu y el Padre recibe la confirmación del Padre. ¿Y qué pasó en la montaña de la transfiguración? La segunda recepción del Espíritu y también el Padre le da la confirmación de que Él es el Hijo. Y estas dos experiencias estaban preparándolo ¿para qué? Para la crucifixión. ¿Y en qué año fue crucificado? En el año 31 en la primavera. Y hay tres eventos en la línea de tiempo. ¿Y cuál es el cuarto evento? El de apedreamiento de Esteban en Hechos 7, 54 al 60 en el año 34. ¿Y qué vio Jesús? ¿Qué vio Esteban? Esteban vio que Jesús estaba parado ante el Padre. ¿Y qué significa que el Padre se hubiera parado? Que el tiempo de gracia se había terminado. Entonces, vayamos línea sobre línea y ahora miremos a ver qué representa para nosotros en este tiempo. El apedreamiento de Esteban representa ¿qué? Representa el cierre del tiempo de gracia para la nación judía. Este evento en el año 34 representa para nosotros el cierre del tiempo de gracia para el mundo. Y aquí están las escrituras. Ahora, ¿cuándo fue apedreado Esteban? Este es un artículo del Catholic News Herald, escrito en diciembre del 2017, dice: la Iglesia Universal conmemora la muerte de San Esteban, ¿en qué año? En el año 34 después de Cristo. Ahora, este es en el año 34. Ahora, ya la crucifixión de Cristo en el año 31, en la primavera, ¿qué tipifica para nosotros? La ley dominical, la crisis de la ley dominical. ¿Y qué opciones fueron dadas a aquellos judíos en la crucifixión de Cristo? Cristo o Barrabás, Cristo o César, Cristo o Barrabás. Miremos esta declaración, Rivian Herald, enero 30 de 1900, y también Señales de los Tiempos, marzo 12 de 1894, y la Biblia Eco. Ahora, la vez pasada cubrimos esto, yo les vi a ustedes esta cita de la Rivian Herald, ahora les voy a dar otras nuevas. Dice, Señales de los Tiempos, 12 de marzo de 1894, párrafo 4. Aquellos que eligen honrar a Satanás exaltando el sábado espurio están haciendo una elección similar a la que el pueblo hizo cuando rechazaron a Cristo. Que Barrabás, un ladrón y asesino, debiera dárseles. ¿Es Cristo o Barrabás? ¿Domingo o sábado? El eco de la Biblia, 25 de enero de 1897, párrafo 2. Las agencias satánicas deben combinarse e inspirar al mundo profeso cristiano. Aquellos que tienen la forma de piedad sin el poder se clasificarán bajo la bandera de Satanás y mostrarán su celo al anular la ley de Dios. El mundo entero tendrá la oportunidad de elegir entre quién, entre Cristo y Barrabás. Volvamos de nuevo a esta declaración. Estaban bajo la bandera de Satanás.
Y acuérdense de esta cita de Spalding and Megan 305.4, párrafo 4, que una cosa es cierta, que aquellos adventistas del séptimo día que toman su posición bajo la bandera de Satanás, primero renunciarán a su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. En otras palabras, la mayoría de los profesos adventistas del séptimo día que van a recibir la marca de la bestia primero, van a entregar sus creencias, su fe en los libros escritos por Elena de White. Volvamos de nuevo a la gráfica, mis amigos. Entonces, el 34, el 31, 34 el otoño, el 31 la crisis de la ley dominical, y vayamos a ir a Hechos 10:38. ¿Y qué significa el bautismo para nosotros en este tiempo? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a Hechos 10, línea sobre línea. A ver, vamos a ver si ustedes están conmigo. ¿A dónde vamos a ir? En el bautismo de Cristo, Él recibió 3 cosas. ¿Cuáles fueron? El bautismo, la recepción del Espíritu y la confirmación. Cuando Cristo fue bautizado, ¿qué profecía estaba cumpliendo? Luego díganmelo. Cuando Cristo fue bautizado, era el cumplimiento de una profecía. ¿Cuál profecía? La profecía de Daniel, la 70 semana. Ahora Él es bautizado y Él recibe poder y va adelante para sanar lo que era bueno. Hechos 10:37. El bautismo en el verso 37. Ahora Jesús viene a ser el Cristo, el Mesías, que ha sido ungido. Y el verso 38 dice: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, cuando Él es bautizado en el Jordán, Él recibe el poder y Él va a hacer el bien y sanando todos los oprimidos. Es una profecía cumplida. Entonces, el año 27, ¿qué representa para nosotros? Representa el cumplimiento o cumplimientos de las profecías de la Escritura. Y cuando nosotros veamos estos cumplimientos de las profecías, tenemos que ir con energía para ir a hacer agresivamente lo que es bueno a los ojos de Dios, que es que sanando a los oprimidos del diablo, aquellos que están espiritualmente enfermos. Entonces, ¿cuáles son estos eventos que son el antitipo del bautismo de Cristo en el año 27? Miremos cuidadosamente. Yo le voy a dar, tengo muchos eventos, pero les voy a dar uno. De la caída de las Torres Gemelas, el ataque del World Trade Center, septiembre 11 del 2001. ¿Por qué yo resalto este? Porque fue profetizado. Vamos a prestar atención. No solamente profetizado que estas 2 torres fueron, se elevaban una piso por piso. No solamente esto fue profetizado en Testimonios volumen 9, pero cuando viéramos este evento, 2 cosas. Primero, el tiempo de angustia estaba cerca y Jesús está a punto de pararse. Esto es tan importante, por eso es que es tan importante. ¿Ustedes entendieron esto? Cuando este evento tomara lugar, el tiempo de angustia va a estar muy cerca. Díganme por favor, ¿me están hablando? ¿Me están hablando? Y segundo, Jesús iba a pararse. La conexión, ¿cuál es? No miren a la línea, miren la parte de arriba. El bautismo de Cristo. ¿Y cuál es el último evento de esta última semana de 7 años? El año 34, el apedreamiento de Esteban, y Cristo está parándose. Entonces, el ataque en Nueva York en septiembre 11 del 2001 fue profetizado.
Y se nos dice que cuando esto hubiera tenido que parar, esto tenía que suceder muy pronto, el tiempo de cierre iba a llegar. Esta es la cita. Las torres en crisis, en fuego. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11. 9-11, otra vez. Estando en Nueva York en cierta ocasión, ahora vayamos a la parte media. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 12, párrafo 4 en español. Dice, vayamos primero a la página 12, párrafo 1. Estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Estos son los rascacielos. Ella no podía, ella no había en ese tiempo. Estos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios, no olviden esto, y que eran garantizados y combustibles, se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios, y el Señor estaba ausente en sus pensamientos. Ahora en el párrafo, página 12, párrafo 4, la siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban estos altos edificios reputados incombustibles y decían, están perfectamente seguros, pero estos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción y los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Ahora tienen las mismas palabras dichas por la profeta en un artículo de octubre 10 del 2001. Octubre 10 del 2001. Un reporte de lo que pasó en el World Trade Center. Dice, los estuvieron diciendo y diciendo, repito, el edificio 2 es seguro. Repito, el edificio 2 es seguro, así como la hermana White lo dijo. Y también, ¿qué pasó después? Dice, las bombas de incendio fueron incapaces de usar lo que ella dijo, así como ella dijo. En el siguiente párrafo, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 13, párrafo 4. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. ¿Qué está diciendo? Que la profecía del capítulo 11 de Daniel está casi completamente cumplida. Está casi cumplida completamente. Dice, muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Un momento. Muy pronto las escenas de angustia se verán. Ahora vayamos allá a Daniel 11, y Daniel 11 termina en el capítulo 12, y Daniel 12, 1 dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Sé qué? Se levantará Miguel. ¿Qué significa? El cierre del tiempo de gracia para toda la humanidad. El gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de ¿qué? Tiempo de angustia. ¿Y qué acabamos de ver? Dice, muy pronto las escenas de angustia descritas por el profeta de Daniel. ¿Y cuál es, qué debe hacer Cristo antes de que venga el tiempo de angustia? ¿Qué debe hacer? Él después de eso va a pararse. Bautismo, monte en la transfiguración, crucifixión, y después ¿qué? El apedreamiento de Esteban, y Cristo se para. Es muy claro. ¿Es este punto claro, mis amigos? Ahora, el verso 1, y en aquel tiempo, el gran príncipe, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallan escritos en el libro. ¿En el cuál libro? En el libro de la vida. ¿Es esto claro?
el año, volvamos otra vez a la pantalla. ¿Quién no ha entendido, no ha encontrado que Esteban se pare? ¿Qué es? ¿Y qué es la cruz? La ley dominical y el bautismo en el año 27, septiembre 11 del 2001. ¿Y cuál es el que hace falta de esta gráfica? ¿Cuál? En la montaña, otro derramamiento del Espíritu. Amén. Y se fue a hacer ¿qué? Agresivamente ¿a qué? Vayamos a Santiago 5. Este evento, yo les he dado otros eventos, pero voy a darles uno solamente ahorita, porque esto está conectado con cuando Cristo se levanta. Cada evento que caiga sobre esta línea de tiempo está conectado a que Cristo se pare y cierre el tiempo de gracia. Porque, ¿qué significa línea sobre línea? Eventos sobre eventos que lleven al tiempo del cierre de gracia. ¿A dónde vamos? A Santiago capítulo 5, verso 1 al verso 7 y el verso 8. Incluso no debemos ser más específicos. Del verso 1 al verso 6 habla sobre una crisis global mundial. Esto es verso 1 al verso 6. Verso 7, verso 8 menciona: cuando usted vea esta crisis financiera global, nos dice que es tiempo para recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Y qué va a pasar en el verso 9? Verso 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está ¿qué? Parado ante la puerta. Vayamos al verso 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullar por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corroídos y su óxido testificará contra vosotros. Y comerán vuestra carne como fuego. ¿Habéis acumulado tesoro para los primeros días? No, para los días postreros. Una gran crisis económica, un colapso económico mundial viene, y es la lluvia tardía, y estamos viendo también lo que viene, que es que Cristo se pare a la puerta. No voy a ir todavía ya. ¿Ustedes saben a dónde iba a ir? Porque ustedes no pueden leer mi mente. ¿A dónde iba a ir? Ezequiel 9. El juez parado en la puerta, cuando la gloria se para en medio de los dos querubines y va al umbral de la puerta de la casa. ¿Y cuál es el umbral? Pues la puerta que está abierta, y él le dice a los hombres que están con el instrumento de escribir que comience a sellar a aquellos que tienen la señal, y a aquellos que gimen y claman por las abominaciones en medio de la ciudad, y a aquellos que no cumplan con la condición, pues van a ir con las 7 plagas trayendo la destrucción. Es aquí donde estamos, amados. Ahora de nuevo, el cuarto evento en la línea, que es el segundo aquí de izquierda a derecha, el monte de la transfiguración. ¿Qué evento tipifica? La crisis global mundial. Juan 5 del 1 al 9, Juan 9 se para y el cierre del tiempo de gracia viene. Ahora voy a darles otras cosas. Cuando la hermana Juay menciona la primera y la segunda están conectadas, en septiembre del 2001 y la gran crisis económica del 2008, la hermana Juay menciona a ambos eventos. Después de que viene el ataque de las Torres Gemelas, ella cita Santiago 5 y ella dice: miren por la crisis económica mundial que vendrá. El Wall Street Journal, ¿ustedes se acuerdan de AIG? La conmoción Lehman golpea los mercados. ¿Qué pasó con estas corporaciones?
Esto no era stock market, sino un mercado golpeado. Miremos qué pasó con el Washington Mutual. ¿Qué pasó con este banco? ¿Qué pasó con él? ¿Cuántos de ustedes tenían una cuenta allí en Washington Mutual? ¿Qué pasó? ¿Quién también se cayó? El Chase Manhattan, Lehman Brothers, Countrywide. Bueno, sigamos. Ahora miremos la escritura. El mismo libro, en las mismas páginas, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 13, párrafo 1, ella muestra las caídas. Y ahora dice, las escrituras describen la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y ella cita Santiago 5, el 13 al 6, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 13, párrafo 2. Ahora, las letras negras dice, raros son aún entre los educadores y los gobernantes quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del gobierno son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen que aumentan constantemente. Estos eventos no están prevaleciendo cada vez más, incluso antes del 2001 y después del 2008. No permitan que esta administración los engañe, que la economía está mejor, está siendo peor, porque a medida que más impriman dinero y deban más dinero, pues más el interés, más la deuda, y alguien tiene que pagar estos intereses de regreso, y los políticos no lo van a pagar. Ellos van a pasárselo a quienes, a los ciudadanos. Esto significa que el costo de vida tiene que incrementarse. 1, 3 puntos, 4 puntos. ¿Y qué? Sus entradas pues algunos se estabilizan y otras se caen, y está viniendo peor. También dice, en vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Ahora, ¿estoy diciendo que no podría haber otro ataque de las Torres Gemelas? ¿Estoy diciendo que no podría haber otra gran crisis, un colapso mundial? No estoy diciendo, pero estos dos eventos nos muestran que lo que Cristo está a punto de pasar es que se cierre el tiempo de gracia y que Cristo se pare. Ahora, en la gran controversia, página 576, párrafo 2, con relación a la ley dominical, para que pase esto, la economía tiene que estar colapsada. No déjenme darle todo esto. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del sábado dominical, que este pecado ha traído calamidades que no concluirían hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Qué va a pasar con la prosperidad en América para que se dé la ley dominical? Amados, debemos perder la prosperidad temporal, y es por eso que Trump viene a la oficina y dice que todas las cosas van a estar mejor, pero la Biblia dice que en una hora en que tú no pienses, en una hora en que no se piense, el Hijo del Hombre, ¿qué? El Hijo del Hombre vendrá. Ahora miremos la pantalla. Entonces, algo ha cambiado en su pantalla, en su gráfica? Abajo de estas dos gráficas vemos dos flechas. Entre el bautismo de Cristo en el 2001 hasta la crucifixión de Cristo, la ley dominical, antitípico, y se nos ha dicho que en la gran controversia, en página 591, párrafo 3, que a medida que se acerque la ley dominical, Cristo va a pararse.
Y ahora volvamos a la línea de tiempo y miremos a ver que todos entendamos qué es lo que hemos dicho. Y saben ustedes entonces por qué estamos tan cerca del tiempo del fin del tiempo, que la ley dominical está muy pronto. Vayamos a la segunda velocidad. Entonces, el bautismo en el año 27, en la montaña de la transfiguración, dos grandes eventos. ¿Cuáles? Y ahora, en el bautismo de Cristo, Cristo recibe el Espíritu de Dios. En el bautismo también recibe la confirmación del Padre. En la montaña es el recibimiento del Espíritu y también la segunda confirmación del Padre. Yo quisiera saber qué es lo que Dios nos está mostrando. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Estos dos eventos representan justificación y santificación. Y esto de pronto los va a confrontar. El bautismo en el Jordán, él recibe el derramamiento del Espíritu Santo y una confirmación: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. En la montaña de la transfiguración él recibe un segundo derramamiento del Espíritu Santo y una segunda confirmación. ¿Qué representa? El sometimiento de Cristo agradó a Dios. Esto es justificación, el bautismo de Cristo. El perdón representa el perdón. ¿Y qué significa justificación? Ser perdonado. Ser perdonado. Y cuando alguien es bautizado, ¿qué debe someter? ¿Qué debe limpiársele? Sus pecados han sido limpiados y usted es perdonado y ahora usted es justificado. ¿Tiene sentido eso? ¿Están seguros? Entonces, ¿qué representa la montaña? El segundo evento, el monte de la transfiguración. Cuando usted es justificado, ¿cuál es el siguiente paso en el caminar espiritual? La santificación, mis amigos. Justificación, luego viene la santificación y entonces la crucifixión de Cristo. ¿Qué significa? La crucifixión de Cristo, la ley dominical, es la última prueba para la tierra. Ahora, después de la justificación viene la santificación. ¿Y en dónde estamos? ¿Cuándo vamos a ser glorificados? ¿Cuándo vamos a ser cambiados de esto mortal a la inmortalidad? Pues al lado derecho, la glorificación. ¿Entre qué eventos? Cuando Jesús se levanta, él cierra el tiempo de gracia y la segunda venida de Cristo. Esto es justificación, el bautismo. La santificación en la montaña de la transfiguración. Y cuando Cristo se levante, nosotros ya hemos sido sellados, ahora vamos a estar preparados para glorificar los cuerpos glorificados. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice en Apocalipsis 22, verso 11? Aquel que es injusto, pues siga siendo injusto. Y aquel que es justo, es ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. No hay cambio aquí, mis amigos. Y dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Verso 14 dice: bienaventurados los que ¿qué? Los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Esto es justificación, santificación y la prueba final, la crisis de la ley dominical, y después vamos a ser glorificados. Línea sobre línea. Y aquellos que estudian esto en la palabra de Dios van a recibir descanso para que usted sea salvado y para que usted sea salvado en Cristo. Pero usted puede tener esta seguridad si usted ciertamente es justificado. Si yo estoy sosteniendo mis pecados, voy a ser justificado.
Si yo estoy teniendo los pecados en mis pensamientos, ¿soy santificado? Vayamos a Juan 3, mis amigos. Amados, yo amo este estudio. ¿Usted les gusta? Juan 3, y vamos a tener que ir más de las teorías. Necesitamos una experiencia. Porque se nos ha dicho en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 231, párrafo 3. La palabra de Dios es nuestro modelo y sin embargo cuán pocos la siguen. Nuestra religión tendrá escaso valor para nuestros amigos si solo es teórica y no tiene una aplicación práctica. Entonces tiene que ser una aplicación práctica del Evangelio. Juan capítulo 3, verso 3. ¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo en el verso 3 y 4? A menos que nazcas de nuevo del agua, de cierto que del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Vayamos ahora en el verso 7. No te maravilles, del verso 6 más bien. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Ahora, miremos cuidadosamente. Cristo tenía que ser bautizado antes de su crucifixión. Despiértense, amigos y amigas. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Tenemos que ser bautizados antes de que muramos, antes de la ley dominical, de la crisis de la ley dominical, antes de la prueba final. Alguien preguntará, pero yo fui bautizado antes, ¿yo necesito rebautizarme de nuevo? Pues el mismo hecho que usted pregunte, Dios le está hablando. Y ahora viene la pregunta, pero Cristo fue bautizado solamente una vez. Eso significa que yo solamente sea bautizado una vez, pero Cristo murió una sola vez. ¿Esto significa que solamente debamos morir una vez? Pablo dice que ¿qué? Debemos morir diariamente, mis amigos. Ahora, la Biblia muestra el rebautismo. Hechos 19 está allí. Y cuando el pueblo de Dios está pasando en el Mar Rojo, no era eso un bautismo. Esto es 1 Corintios 10:2. ¿Y qué va a pasar y qué pasó cuando varios de ellos tuvieron que pasar el río Jordán? Ese es el doble bautismo. Y también se nos ha dicho en el espíritu de profecía, cuando usted esté más cerca a Jesús, usted debe reconvertir su vida a Cristo. Bautismo, nosotros debemos nacer de nuevo, porque no podemos vivir en la carne y decir que porque podemos ser bautizados en el agua y en el Espíritu de Dios si seguimos pecando. Por eso es que tenemos que vivir en la verdad. Ahora, vayamos a Gálatas capítulo 5. Este es el nacimiento, nacer. Hay que nacer en el Espíritu. Lo que es nacido en la carne, de la carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Ahora, los salvados para servir local e internacional, debemos nacer de nuevo. ¿Qué es nacido de la carne? Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. ¿Qué significa hechicería? Terquedad, rebelión contra Dios, enemistades, pleitos. ¿Qué son los pleitos? Deportes competitivos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también yo denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán en el reino de Dios. Vayamos a Romanos 8. Y esto es que, como dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo.
Porque Cristo dice, a menos que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Y Gálatas 5, si ustedes viven en estas cosas, no van a entrar, no van a heredar el reino de Dios también. Volvamos de nuevo a la pantalla. En el bautismo de Cristo, ¿cuál fue la confirmación del Padre que recibió del Padre antes de morir? No me están hablando. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, en la montaña de la transfiguración, ¿cuál fue esa confirmación que Cristo recibió antes de su muerte? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. No solamente contentamiento, estoy bien, tengo gran contentamiento. Y yo estoy en el modo de enseñanza. Vamos a ir a la Biblia y miremos estas escrituras un poquito aquí y un poquito allá, y poner todas estas escrituras en estas dos categorías. Justificación, ¿qué debo hacer para agradarlo a Él, para que Él me perdone? ¿Y qué debo hacer para que Él se complazca en mí y me santifica? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? Vayamos a Romanos 8, verso 7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Para que nosotros podamos recibir la confirmación de Dios que le agradamos, ¿qué debemos hacer? No debemos estar haciendo, no debemos estar viviendo en la carne. ¿Y qué significa esto en el sentido espiritual? Pues Gálatas 5, verso 19 al 21. ¿Le puedo dar otra? Salmo 51. Es tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Salmo 51, en el verso 10. ¿Cuál fue la oración de David, mis amigos? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Verso 16. Porque no quieres tus sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Esto es justificación, ¿sí lo ven? Dice, verso 17, los sacrificios de Dios, ¿qué son? Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará. No despreciarás tú, oh Dios. Esto es lo que Dios dice que le agrada a Él. Ahora, verso 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Qué agrada a Dios entonces? Un corazón contrito y humillado. No será despreciado por Dios. ¿Cuánto lo ha perdonado usted Dios? Yo tengo una referencia justo aquí en Salmo 51. Yo la amo. ¿Puedo dársela? Por favor la compartirán. Por favor la escribirán. Es manuscrito Ministerio de Curación, página 137, párrafo 7 en español. Aquellos a quienes Cristo más haya perdonado serán los que más le amarán. Misericordia, está justo allí. Aquellos a quienes Cristo más haya perdonado serán los que más le amarán. Estos son los que en el último día estarán más cerca
más cerca de su ¿qué? De su trono, misericordia. Yo quiero estar allí, mis amigos. Aquellos a los que Dios ha perdonado más, serán los que más le amarán. ¿Cuánto lo amas tú? Debemos amarlo en un sentido basado en su bondad hacia nosotros. Yo no merezco donde estoy ahorita. Ustedes no merecen un segundo chance, un tercer chance. No lo merecemos. ¿Cuánto debemos amarlo entonces? Hebreos 11. Vamos a ir a Hebreos 11. Cuando yo haga el cambio se los haré saber. Hebreos 11, verso 6. ¿Estamos allí? Mis amigos, esto es sobre la justificación. Déjenme decirles algo. Algunos que ustedes murmurando no pueden agradar a Dios. Un Tomás dudoso no puede agradar a Dios. Un profeta adventista del séptimo día dudoso no va a agradar a Dios. Eso significa que usted no va a recibir la confirmación o su vida eterna vida. ¿Quién quiere ser salvo? ¿Qué debemos hacer con el espíritu de murmuración? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde está Jeff? ¿Dónde está Jeff? Verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que a Dios se acerca, crea que le hay, y que es galardonador de los que ¿qué? De los que diligentemente le buscan. Para agradarle a Dios significa que tenemos que agradarle a su lado. ¿Y qué es contrario a fe? Duda. Entonces, ¿qué no va a agradar a Dios? Ustedes se acuerdan el jueves pasado en nuestra oración, ¿qué fue lo que pusimos en el tablero sobre los pensamientos? Entonces, hay alguien que aquí me quiere decir, los pensamientos llevan a las acciones. A ver, este es denme la larga, la versión larga. Entonces, dejemos que él se redima. Los pensamientos llevan a las acciones. Las acciones llevan a los hábitos. Los hábitos forman el carácter. Y tu carácter determina tu destino eterno. Muy bien. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 290, párrafo 1, párrafo 289, párrafo 3 en español. Si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Y los pensamientos y sentimientos combinados constituyen el carácter moral de la persona. ¿Es esto claro, mis amigos? Vayamos a Juan 5. Es tiempo de agradar a Dios. Y déjenme decirles algo. La única manera de que usted tenga una fe fuerte, va a tener que pasar por pruebas fuertes. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 77. Si no hay cruz, no hay corona. ¿Cómo puede ser uno fuerte en el Señor sin pruebas? Para tener fuerza debemos hacer ejercicio. Para tener una fe fuerte debemos ser colocados en circunstancias donde nuestra fe sea ejercitada. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 77, párrafo 1. Y testimonios para la iglesia, tomo 5, página 289, párrafo 3. Leamos esto de nuevo. Página 289, párrafo 3, testimonios para la iglesia. Si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán, y los pensamientos y sentimientos combinados constituyen el carácter moral de la persona. Entonces, o son equivocados o son correctos. Si los pensamientos son equivocados, si los pensamientos son correctos, los sentimientos son correctos. Si los pensamientos y los sentimientos nos van a dar el carácter moral. Ahora,
Cuando usted es justificado y la justificación en la justificación no debe cambiar físicamente, es en su mente. Señor, hoy veo que mis pecados han contristado el espíritu y hoy me someto y hoy escojo no cometer este o este pecado de nuevo. Y por fe tú cumples tu promesa en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Y ahora tenemos que hacer cambios. Es la diferencia entre justificación sin obras y santificación donde la fe y las obras están combinadas. Lucas 18, el publicano, él fue al templo y ¿qué oró? Dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y este hombre fue a su casa justificado antes que el otro. Si él es un pecador, pues él fue a su casa, él hizo algo. No, él ha sido perdonado sin las obras. Esto es lo que la Biblia enseña. Pero no es esta fe, esta ligera idea de que vamos al pecado, volvemos al pecado y somos perdonados. Vamos al pecado y somos perdonados. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 526, párrafo 2. Orando y pecando, pecando y orando viven llenos de malicia, engaño, envidia, celos. Las oraciones de esta clase son abominación delante de Dios. Sí, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 526, párrafo 2 en español. Orando y pecando, pecando y orando. Y mientras los corazones están llenos de malicia, engaño, envidia, celos y amor propio. Las oraciones de esta clase son abominación delante de Dios. Esto no es justificación, estos son pecados presuntuosos. Santificación, mis amigos. Malaquías capítulo 3, y miremos Malaquías capítulo 3, qué es lo que a Dios le agrada. Que lo que Jesús dijo: este es mi hijo amado, este es mi hija amada. Se nos dice a todos nosotros. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Malaquías capítulo 3, verso 3 al verso 4. Ahora vayamos a 2 de Timoteo capítulo 2. Yo quiero que todos escriban, vayamos allá lentamente, leamos esto lentamente. Antes de que yo conocí a mi esposa, yo tuve que pedirle: amor, ¿qué es lo que te agrada? Porque aquí estamos para agradarle a Dios en el Señor, agradarnos unos a otros en el Señor, para que Cristo diga que nosotros le complacemos. Tenemos que preguntarle qué es lo que le agrada. ¿A dónde vamos a ir? Pues a la Biblia. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 4, dice, vayamos al verso 3. Tú pues, aquellos que se quejan por sus pruebas, lean el verso 3 que es para ustedes. Tú pues, sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Ahora el verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. ¿Qué le agrada a Jesús? ¿Qué es lo que le agrada a Jesús? ¿Qué le agrada a Jesús? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué no le agrada a Dios? ¿Qué? Aquellos que están enredados en los negocios de esta vida. ¿Es este punto claro? Yo tengo algunos niños aquí. Niños, voy a darles un texto a ustedes. Vayan a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Niños, no les voy a dejar a ustedes, les voy a enseñar a ustedes. Esto es para ustedes. Es tiempo para examinarse a ustedes mismos. Colosenses 3, verso 20. ¿Estamos allí? Dice,
¿Dónde están mis jóvenes? Mis jóvenes. Y ustedes por favor podrían citar esto conmigo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, en todas las cosas. ¿Por qué? Por favor, jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. ¿Qué le agrada al Señor? Que los niños sean obedientes a los padres en el Señor en todo. Porque esto es lo que es hacer lo correcto. Hebreos capítulo, vamos a ir paso a paso. Vayamos a Isaías 56. Tomemos primero Isaías 56. Y miremos lo que Dios dice, nuestro Salvador dice en el verso 4. Ahora, ¿hay alguien local que no ha sido bautizado como adventista del séptimo día? Muy bien, mi hermano, este es para usted, amén. ¿Hay alguien en línea, Salvado para Servir Internacional? Si usted está escuchando esto, si usted no ha sido bautizado, habiendo ido por los estudios y quiere ser un verdadero adventista del séptimo día, este texto es para usted, porque Dios nos está diciendo que usted tiene que complacerlo a él, a Dios. Isaías 56, verso 4. Porque así dice Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que me agrada y abracen mi pacto. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Si guardamos su pacto, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es ese pacto? Deuteronomio capítulo 4, verso 13, ¿está bien? El pacto son los mandamientos de Dios. Si un pastor le dice que los mandamientos han sido abolidos, este pastor está conduciéndolo a usted a una vida que usted no va a escuchar a Dios, que tu vida me agrada a mí. Volveremos a Hebreos 11, vayamos a Primera de Juan, capítulo 3. ¿Tiene esto sentido para ustedes, mis amigos? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amigos, esto es hermoso. Cuando Cristo comenzó su ministerio público, Él escuchó de nuevo una voz y también al final del cierre de su ministerio que le agradaba a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? La experiencia que nosotros tuvimos en el comienzo de nuestro caminar espiritual, esto es lo que debemos tener en la misma experiencia, incluso más, una experiencia más grande al final. Y Primera de Juan 3:22, tenemos que hacerlo a través, es posible en Cristo. Vayamos, ¿dónde estamos? Primera de Juan 3, verso 22. Y cualquier cosa, leámoslo todos, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, le voy a dar a ustedes el secreto para guardar una experiencia cristiana verdadera en estos días. Ustedes tienen que tener comunión con Cristo, no permitan que nada les interrumpa sus oraciones, sus sesiones de oración, de autoexaminación y de estudio de la Biblia. Ustedes y yo necesitamos una experiencia como Enoc. Antes de que Enoc muriera, la Biblia dice, vayamos a Hebreos 11, verso 5, Enoc recibió la misma confirmación que Cristo recibió. Y un hombre recibió esta confirmación de lo que Cristo recibió
podemos entonces nosotros todos recibir la misma confirmación. Pero para recibir esta confirmación, nosotros necesitamos tener una misma experiencia. Hebreos 11, verso 5, estamos allí. Nos hemos preguntado, ¿por qué si yo confieso mis pecados y vuelvo al mismo pecado? Es porque usted confiesa con su boca, pero usted no pide perdón. Usted no ve lo que ese pecado le hace a Cristo. Entonces vaya a su oración, a su sitio de oración, y lleve este pecado y dice, Señor, te suplico que me muestres lo que este pecado te hizo a ti. Y supernaturalmente Él toma este deseo afuera de usted. Y a más que usted lo haga, más poder va a tener sobre este pecado para decir no y no. Y esta es la manera de tener victoria y retener victoria. Hebreos 11, verso 5. Por fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber ¿qué? De haber agradado a Dios. Ustedes saben que ustedes que dicen, un hombre le hubiera dicho, Enoc, ¿tú le agradas a Dios? No. Dios supernaturalmente, providencialmente, le dio a Enoc la confirmación, tú me agradas. Y esto fue hecho antes de la traslación. Volvamos a la gráfica. Después de qué evento los eventos van a ser trasladados de la tierra al cielo. Después del cierre del tiempo de gracia. Entonces, ¿qué confirmación necesitamos ahorita? ¿Qué tan largo caminó con Cristo? Cuando él comenzó a caminar, duró como 300 años después, cuando fue. Y él no dijo, yo tengo 299 años para caminar. No, su caminar fue diario. Porque mañana no está prometido, solamente hoy. Es esto así, amigos. Ahora cerremos, vayamos a Juan 8. Por eso es que lo que yo les voy a mostrar ahorita, ustedes van a ver por qué necesitamos agradarle a Dios. Ustedes lo van a ver. A menos que tenemos la presencia de Dios en nosotros, con nosotros no vamos a hacerlo no vamos a hacerlo diariamente. Y cuando venga el último acto del drama, cuando venga la ley dominical, a menos que agrademos a Dios, en la presencia de Dios no vamos a agradarle a Él. Y si la presencia de Dios no está, vayamos a Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 97.1. Nadie puede decir hasta dónde irá en el pecado una vez que se entrega al poder del gran engañador. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 97, párrafo 1. Cuando usted sea una vez, usted no sabe qué tan lejos va a ir hasta el pecado. Es un camino deslizante. Ustedes las han escuchado hablar de la arena movediza, que a medida que más se mueva, más se hunde. Juan 8. Juan 5. No. ¿Qué dije? Juan 8. Vamos a ir a Juan 8. Miremos aquí. Vayamos al verso 29. Dice, estamos allí, leamos esto muy lento y muy solemnemente. Y el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién puede vivir un día sin la presencia de Cristo? Ninguno, nadie. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. ¿Qué está enfrente de nosotros, mis amigos? ¿Quieren que les muestre? ¿Ustedes se acuerdan lo que Jeff Sessions dijo esta semana? Es interesante que
junio 15 del 2018, CNN. Session cita, él está en el Congreso y cita la Biblia para defender las políticas de inmigración que resulta en la separación de la familia. ¿Y qué texto es lo que él hace referencia? Romanos capítulo 13. Es interesante que cuando se estuvieron confirmando estas cosas, ellos dijeron la ley, están confirmando la ley. Y ahora cuando nosotros encontramos, decimos sobre el sábado, el día, ellos dicen, no, la ley fue abolida en la cruz. Pero ¿cuál es esta ley? Y Romanos 13 también menciona la ley, los mandamientos de Dios. Ahora, ¿por qué es esto tan sorprendente? Porque la Biblia él está citando Romanos 13 para separar a los miembros de las familias. Ustedes no saben que ustedes y todos nosotros, providencialmente, nosotros vamos a ser separados de nuestras conexiones terrenales. Cuando el pastor se ha tomado todas las ovejas, se apartarán. Tipo antitipo, línea sobre línea. Cuando venga la ley dominical, va a haber un esparcimiento. Y también Sarah Sanders también dijo esto. Y ahora miremos lo que dice Jeff Sessions con relación a la separación de la iglesia y Estado. Dicen ellos, la declaración de Sessions es profundamente inquietante. La separación de iglesia y Estado significa que no basamos las políticas públicas en la Biblia o en ningún libro religioso. Entonces, ¿qué es lo que acaba de decir Jeff Sessions? ¿Qué significa la unión de iglesia y Estado? Sin embargo, nuestro principal funcionario de aplicación de la ley está utilizando su interpretación de la Biblia para defender la política de la administración Trump de separar a los niños y sus padres inmigrantes. Los americanos son libres de debatir si nuestras políticas de inmigración son sabias, humanas o efectivas, pero nuestro gobierno nunca debería justificarlos en sus interpretaciones personales de la Biblia. Este es de la Unión Americana para la Separación de Iglesia y Estado. ¿Bajo qué? Bajo penalidad si nosotros somos... Entonces, ¿no ven dónde estamos ahorita? Es interesante. ¿Cuántos de ustedes estuvieron con nosotros este pasado jueves para la Biblia, en la escuela de Biblia, de la escuela bíblica? Y todo mi estudio bíblico vino de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el capítulo titulado El conflicto inminente. Todo el estudio bíblico fue de este capítulo, pero les di 10 pasos a la crisis. Y había realmente 11, pero yo tomé uno afuera. ¿Cuál tomé? El que dice la hermana White, que cuando la ley dominical esté cerca, ustedes saben que van a citar Romanos 13. Este fue el que tomé, el que quité. Es en el capítulo de El conflicto inminente. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Y quité este porque dije, yo solamente quiero 10, es un número redondo. Pero miremos esto, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 666, párrafo 3. Tenemos delante de nosotros la perspectiva y dice más adelante. Dice, y hay algunos que incluso exigen tal curso de la Escritura, que toda alma esté sujeta a los poderes superiores, los poderes que han sido establecidos por Dios. Esto es Romanos 13, verso 1. Ahora miremos.
Esta declaración vino lo que estuvimos estudiando el jueves y la hermana White repite esto en Review and Herald, 1 de enero de 1888, párrafo 4. Si ustedes notan, entre estos dos párrafos miremos las letras azules, son las mismas palabras. Existe una perspectiva ante nosotros. Y ahora, vayamos a Review and Herald, dice, a medida que están empujando para evitar la ley de Dios, dice, este texto de la Biblia no será citado. Dejemos que cada alma esté sujeta a los poderes superiores. Este es Romanos 13. ¿No tenemos una mensajera inspirada? Esto me escalofrió en mi cuerpo. El viernes en la mañana, cuando vi esta noticia sobre Sessions, yo le dije, Hillary, esto estaba en el estudio bíblico que hicimos ayer. Ella tenía las notas. La misma que extraje era Romanos 13. Estamos aquí, mis amigos. Está el tiempo corriendo. La gran controversia, página 578, párrafo 1. Los que honran el sábado el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de la anarquía y la corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Las letras rojas, los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. No solamente los líderes civiles, sino los líderes de la iglesia lo van a estar diciendo. Estamos aquí, mis amigos. Amados, ahora, ellos dicen, nosotros debemos separar a los niños de los padres en la frontera y tomar estos hijos, estos niños, y dónde los pusieron. Y ellos están usando la Biblia para justificar esto. ¿Y dónde los pusieron? El titular, junio 14 del 2018, dentro de casa padre. Ellos convirtieron donde el Walmart convertido de los Estados Unidos tienen cerca de 1.500 niños inmigrantes. El New York Times, dentro del ex Walmart, que ahora es un refugio para casi 1.500 niños migrantes. El gobierno de Estados Unidos dice, junio 15, que cerca de 2.000 separaciones de niños en la frontera con México en 2 meses. ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué se está escribiendo en la pared? Déjenme decirles algo, no estoy diciendo que estos almacenes ex Walmart están siendo convertidos en campos de concentración. No los he visto todavía, no lo sé. No los he visto adentro, pero esto muestra la trayectoria. Esto muestra la advertencia horrendas que tiene que darse sobre nosotros, sobre la crisis, que muchos de nosotros vamos a estar en prisión. ¿Ustedes aman ahora a Walmart? Este podría ser su celda un día. Dice, pasemos esto, dice, aquí es un senador demócrata, Jeff Merkley, denegado entrada a una facilidad de detención de migrantes, afirma que vio a niños encerrados juntos en Walmart. Ahora escúchenme. Por supuesto que los protestantes, los políticos van a hacer esto algo para política, pero tenemos que volar por encima de todo. Y miremos esto basado en las escrituras, no por los republicanos, no por los demócratas, sino por lo que somos creyentes en la Biblia. Y vayamos de nuevo a Sessions, con lo que él dice.
Yo quiero mostrarles algo. El presidente Trump, cuando ustedes tengan la iglesia de Estados Unidos, los líderes civiles están usando la Biblia para formar políticas y usted debe obedecer estas políticas o ser penalizado. Ustedes saben que la iglesia y el Estado se han unido. Ahora, cuando la iglesia y el Estado se unan en América, usted ya no tiene más un Estado republicano, usted tiene una monarquía. ¿Ustedes me están siguiendo? América fue establecida, los refugiados, los peregrinos, los puritanos, ellos vinieron a América. ¿Y por qué vinieron? ¿De qué estaban huyendo? De la unión de la iglesia y del Estado en el viejo mundo. ¿Y qué tenían allí? Una monarquía, las monarquías, un rey. Ahora, esta es historia. ¿Qué? Este es Daniel 7. Bueno, muy bien, el rey, ¿sí? Vayamos a Apocalipsis 13 y podemos conectar esto con Daniel 7. Dice, es por eso que tenemos que agradar a Dios, porque para que Él no nos deje solos, para que nosotros lo agrademos a Él. Jerónimo en la prisión, ¿quién le dio la paz en la prisión cuando él comenzó, cuando sus carnes se estaban colgando? ¿Quién le dio paz a él? Alrededor de él todo era vil y casi, pero él mantuvo su fe por 12 meses. Y Juan 8:29, el Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Es esto así es. Lo que le pasó a Cristo en la cruz, a pesar de que había oscuridad alrededor de él sabía que su Padre estaba allí. O al menos entonces no hubiera dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si él se hubiera ido, ¿por qué él estuviera encomendándole su espíritu al Padre? No, mis amigos, esto es real. Apocalipsis 13, verso 2. El papado es el que tiene el cuerpo semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. ¿Y quién le dio a él la autoridad? El dragón, dice, el dragón le dio su poder. ¿Quién es en sentido primario el dragón? Satanás, pero en sentido secundario es el imperio romano. El imperio romano no era una monarquía. Eso significa que en la bestia usted va a encontrar las características de una monarquía. Y eso es lo que es el papado. Eso significa que en la imagen, ¿qué vamos a encontrar? Estamos estudiando esto. Lo que es en la bestia debe estar en la imagen. Y en la imagen usted va a encontrar las características de una monarquía. Ahora, por supuesto, miremos esto. Déjenme decirles algo. El presidente Trump, que está vestido como un rey en la nueva portada de la revista Time Magazine, porque él dice que las personas me pueden cargar. Él dice, puedo perdonarme a mí mismo. Él está por encima de la ley. Y miremos esto. ¿Somos una democracia o nuestro presidente tiene los poderes de una monarquía absoluta? Schumer dice a Trump, usted no es un rey. Ahora el titular, amigos, escúchenme. Más tarde, usted puede pensar, bueno, pues a mí me gusta Trump. ¿A quién le importa eso? Yo soy un demócrata. ¿A quién le importa? Es mejor que sea usted un cristiano. Y dejarlos los políticos solos. Déjenlos solos. Escúchenme.
No estoy aquí para discutir si él está bien o está mal. Estoy diciendo que la escritura en la pared está aquí. Las características de una monarquía están en la bestia y están en la imagen de la bestia. Dice, Trump dice que quiere que mi gente, los americanos, me preste atención como los coreanos. Pero después dice que estaba bromeando. Que estaba bromeando. Es que esto fue frivolidad, que esto fue humor. Pero ¿qué si estaba bromeando? ¿Cuál es la diferencia? Si no está en la mente, usted no lo diría. Después dice, de la abundancia de su corazón está la abundancia, habla la boca. No, nosotros no decimos estas bromas porque pues que esto está en el ADN, esto está en las características de cada persona. Yo ni siquiera voy a pasar tiempo en esto. Titular, mis amigos. Ustedes saben cuánto estuve esperando para tocar esto el jueves y yo le dije a mi esposa, corazón, yo voy a pasar tiempo explicando esto. Ustedes saben que esto fue algo casual. Dice, Trump y Kim Jong-un firmaron una declaración conjunta y PBS el 12 de junio dice, ¿qué significa eso? No sé de qué están hablando, no sé de qué hablaron. En puerta cerrada, puede ser que tengan un documento. No sé de qué hablaron, pero de la Biblia yo sé qué significa esto. ¿Ustedes están listos para esto? Y las personas están diciendo, yo amo esto, pero esto está trayendo paz y seguridad. Pero el mundo está orando para qué? Por la paz en la península de Corea sobre Trump y Kim. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice que cuando ellos reclamen paz y seguridad? Los grupos cristianos reaccionan a la cumbre de Kim-Trump. El Concilio Mundial de Iglesias pide un compromiso a largo plazo para la paz. Primera Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto es superficial. Vayamos ahora ahí, vamos a ir debajo de la superficie. Tenemos que estudiar lo que hay detrás de la guerra de Corea, porque a menos que usted vaya a la historia, usted no va a entender lo que los eventos actuales significan. Amigos, 1948, voy a saltar esto. En 1948 tenemos la fundación de la República de Norcorea. En 1948, pero esto fue cuando hubo la separación entre el norte y el sur. ¿En qué año? Ahora escúchenme, yo quiero que ustedes escriban, tengan sus instrumentos, sus papeles y escriban esto. En 1948 el norte y el sur fueron separados. ¿Quién apoyó el norte? La Unión Soviética. ¿Y quién apoyó el sur? Los Estados Unidos y sus aliados del occidente. 1948. Ahora miremos esto. ¿De qué trató la guerra entre las Coreas? Algunos podrían decir que es el dinero o el poder. Pero la principal razón de la guerra de Corea entre Rusia apoyando el norte y América apoyando el sur con sus aliados fue una guerra religiosa. El comunismo, la antigua Rusia y América y sus ideas apoyando el sur. Y la guerra comenzó oficialmente en 1950. ¿Y cuánto duró?
duró 3 años. De 1953, en 1953 firmaron un acuerdo de paz, pero aún así, esto es 1953, había una separación. Este es el tiempo de la Guerra Fría. ¿Quiénes estaban en el este? El bloque soviético. ¿Y quiénes estaban en el oeste? Estados Unidos, América y el papado. Usted no puede comprender esto a menos que usted vuelva a la escritura y vuelva a la historia. ¿Cuántos años duró? 3 años. ¿Y terminó en qué año? 1953. No hay cambio aquí, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó en 1989? Dice la pared, la caída de la pared, la caída del muro. ¿Qué dos grupos se unieron para acabar con el comunismo en la antigua Unión Soviética? Dejemos que el Time Magazine nos diga esto. Dejemos que el Time Magazine nos diga. Nos dice cómo Ronald Reagan y el Papa conspiraron. Hicieron una alianza. ¿Para qué? Para tumbar el comunismo. Ahora, el comunismo no cayó completamente, así como Babilonia no ha caído completamente en 1844. La caída comenzó. Ahora, la reunión de Trump con Kim es para finalizar lo que comenzó en 1989. El bloque soviético fue diseminado, pero diferentes países todavía tienen las teorías del comunismo. Luego, una por una, estos países comunistas deben ser derrocados. Ahora ellos colocan la foto y ellos dicen que puede ser con relación a la guerra nuclear, pero quizás esta no sea la razón. ¿Qué es comunismo, mis amigos? ¿Alguien sabe qué es comunismo? Comunismo es un estado apoyando el ateísmo. Eso significa que para tener un trabajo en los países comunistas usted no puede ser un cristiano. Esto suena similar a algo que viene en los últimos días, mis amigos. A menos que usted reciba la marca de la bestia, usted no va a poder comprar o vender. Esto suena muy similar. No voy a ir allá. Esto es 1989. ¿Ustedes se acuerdan qué se dijo sobre la caída de la Unión Soviética? Yo voy a volver esto en esta tarde. ¿Y qué hizo Cuba? Como fue conocida como un país comunista. ¿Quién fue a Cuba en el 2015, en septiembre del 2015? ¿Por qué fue allí? Y el mismo lugar en que los líderes cubanos sacaron a los judíos, es el mismo lugar en que el Papa fue y tuvo una misa mostrando que el comunismo en Cuba no es una amenaza más en Cuba. Ahora, cuando el Papa va a Cuba, es para cumplir o terminar lo que comenzó en 1989. ¿Tiene esto sentido para ustedes, mis amigos? Estamos aquí. ¿Ustedes se acuerdan del Che Guevara? Che Guevara. Gracias. Muchas gracias. Y justo allí, y volvamos al punto, el titular, Raúl Castro. El Raúl Castro dice, gracias a usted yo podría volver a la iglesia. Yo una cosa estoy viendo, que el comunismo, históricamente, cuando fue empujado, estuvo en contra del Papa. Es lo que ellos dicen. Pero, ¿qué es comunismo? Dice, Estado ateo, dice, el Estado promocionando el ateísmo. Ahora, ¿qué país fue el primer país como nación
para decir no hay Dios. Hábleme, ¿qué país? Fue Francia. Durante la Revolución Francesa, como nación, dijeron no hay Dios. El comunismo nació en la Revolución Francesa. La gran controversia 273, párrafo 2. Dice, muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá viéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. ¿Declaró que qué? Que no hay Dios. Esto es el comunismo. Este fue el nacimiento del comunismo en la Revolución Francesa. Ahora, Francia reavivó después de la revolución, pero las políticas del comunismo se esparcieron por todo lado. ¿Cuál fue el primer país después de Francia, de la Revolución Francesa, que comenzó a sostener el comunismo como nación? Rusia, en 1917. ¿Lo ven? 1789 la revolución, 1915 va a Rusia y de Rusia a Japón. En 1922 Japón a China, China a Corea del Norte. Está allí Rusia. Amigos, el tiempo está corriendo. Japón 1922. Muy bien. Ahora vayamos a Daniel 11. ¿Ustedes saben qué significa, mis amigos? Daniel 11. Miremos el verso 40. Ahora, cuando nosotros volvamos esta tarde vamos a atender este asunto. Dice, pero en el tiempo del fin, ¿quién? El rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, resalten, con carros, y con gente, y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará, muy rápido. El tiempo del fin, ¿es en qué año? 1798. ¿Y quién estaba gobernando el mundo hasta 1798? El papado, el rey del norte. ¿Y quién lo empujó al tiempo del fin? ¿Quién lo empujó a él? Fue los principios de Francia. ¿Como quiénes? El Estado empujando la inmoralidad y el Estado impulsando el ateísmo. Ahora el verso 40 dice que el rey del norte va a regresar. ¿Cómo regresará? ¿Cómo regresará? ¿Con qué significan las tempestades? ¿Con qué? Destrucción muy rápido. Cuando él vuelva, ¿qué va a decir? Él va a volver con tres cosas. ¿Con qué? Con carros, con gente de a caballo y muchos navíos. Cuando ustedes escuchan los carros y la gente de a caballo, ¿qué sucede en 1989? Esto es militares y esto es ejércitos. Cuando el Papa y Reagan se unieron, es que se usó para destruir el comunismo. Eso se usaron lo que los guardianes del Vaticano. No, esto fueron militares, esto fueron poderes militares. Cuando ustedes vean las barcos en la Biblia tienen una aplicación y es dinero. ¿Y qué dinero dio los fondos para 1989? El papado y Estados Unidos. ¿Y quiénes estaban entonces detrás de la guerra de Corea? ¿Quién está orando por el éxito de la reunión
de la reunión entre Trump y Kim. ¿Quién estuvo orando? El Papa Francisco. Y quisiera saber por qué está orando por el éxito de esta reunión. ¿El éxito de qué parte? ¿De Kim Jong-un o de América? ¿Por qué? Así como en 1989, pues fue Estados Unidos que trabajaron por medio de América para caer la Unión Soviética, para derrubar la Unión Soviética. ¿Y qué está pasando en este tiempo? No puedo leer todo esto. En la gran controversia, página 283, párrafo 1, que las enseñanzas de Roma, ¿las enseñanzas de quién? Las enseñanzas de Roma que hicieron a las personas, hicieron infieles y la revolución, los comunistas, la revolución francesa, la revolución bolchevique. Esto es historia, amigos. Que las enseñanzas de quién condujeron a esto, las enseñanzas de Roma. Dice, ellos odiaron al romanismo y al sacerdocio, a los que consideraban cómplices en la opresión. El único Dios que el pueblo conocía era el de Roma y la enseñanza esta su única religión. ¿Y qué sucedió? Considerando la crueldad y la iniquidad de Roma como fruto legítimo de las enseñanzas de la Biblia, no querían saber esto. Roma había dado a los hombres una idea falsa del carácter de Dios y pervertido sus requerimientos. En consecuencia, al fin el pueblo rechazó la Biblia y su autor. Ahora, el comunismo está empujando ¿contra quién? Contra el papado. El papado. Y ahora por eso es que Japón y Cuba sacaron a los jesuitas de esos, es por eso que sucedió, es justo allí. ¿Y quién fue Voltaire? Dice en la gran controversia 283 párrafo 2 en español, en la reacción que se produjo, Voltaire y sus compañeros desecharon en absoluto la palabra de Dios e hicieron cundir por todas partes el veneno de la incredulidad. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la película Silence? ¿Silencio? Yo soy silencio, estoy en silencio. Una película sobre Japón, y yo voy a pasar esto, pero sobre lo que Japón sacó a los jesuitas. ¿Saben por qué? Porque Japón había rechazado a los jesuitas. Y para sacar a los jesuitas, Japón dijo, vamos a sacar a todas las religiones. Misericordia. Si yo pudiera decirles todo, podría irles hasta la raíz. Pero es por eso que algunos países son comunistas, para sacar a los jesuitas, porque los jesuitas comenzaron a oponerse a los cristianos. ¿Suena esto familiar? Ahora escúchenme. Tengo 2 minutos y he terminado. Solamente para mostrarles que necesitamos estar listos a agradar a Dios para que Él pueda estar con nosotros. Ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo América. Acabemos con el hombre de los cohetes. ¿Ustedes saben quién es? Pues es Kim. Acabemos con Corea del Norte. Pero Trump llamó a Kim como el hombre de los cohetes, pero especialmente América, los republicanos conservadores están diciendo acabemos con los comunistas, acabemos con Corea del Norte, pero ellos están abrazando al Papa. Ahora, las mismas enseñanzas del comunismo están en el ADN del papado. Es por eso que estamos acercándonos a esto. Qué humo tan oscuro. Acabemos con el comunismo. Barrabás. Pero por otro lado, usted está aceptando a Barrabás. Miremos esto. Dice,
En el comunismo fue una filosofía política económica fundada por Karl Marx y Friedrich Engels en la segunda mitad del siglo XIX. Marx y Engels se encontraron ¿en qué año? En 1844. ¿Qué pasó con este movimiento adventista en 1844? ¿Qué conexión? ¿Qué registro? Ustedes saben qué tan engañoso es el enemigo. Cuando Dios está levantando a los adventistas del séptimo día, el comunismo está surgiendo. Evolución. Y Dios está a punto de darles el sábado, la Biblia. Y por aquí está el comunismo botando la Biblia y destruyendo la Biblia. Miren mi tiempo. El papado extinguió la Biblia, ¿correcto? Y perdió su poder en 1798 y nosotros hicimos un respiro. Pero en 1844 otro poder está levantándose. ¿Para hacer qué? Para acabar con la Biblia. ¿No es esto una guerra espiritual, mis amigos? Oh, sí. En 1848 ellos escribieron el manifiesto comunista. Ellos deseaban terminar con el capitalismo. ¿Y qué está en el del comunismo? ¿Terminar qué? Con el capitalismo, sintiendo que era el sistema de clase social el que conducía a la explotación de los trabajadores. Estamos por los trabajadores, acabemos con el capitalismo, nosotros somos comunistas y tomemos con Corea del Norte y vayamos al Congreso de los Estados Unidos. Y no le dieron al Papa el Congreso para darle un discurso a todo el mundo. Pero ¿quién vino al Congreso después? El mismo hombre que está exponiendo lo mismo. Titular: ¿quién está diciendo que el capitalismo desenfrenado es el estiércol del diablo? Dice el Papa Francisco. La dialéctica hegeliana en trabajo. Ese es acabemos con John Kim, pero eso lo está diciendo también el hombre de pecado. Acabemos con ahora él dice acabemos con el comunismo, dicen los republicanos, pero van a aceptar al hombre de pecado. ¿Y por qué ellos odian el capitalismo? En las letras rojas dice Polonia. ¿Qué están haciendo en Polonia? Ellos están prohibiendo las compras el domingo. ¿Por qué? Dice, letras azules. Irónicamente, en la mitad, las compras del domingo comenzaron cuando la democracia y el capitalismo regresaron a Polonia. ¿Por qué odian el capitalismo? ¿Por qué odian el capitalismo? ¿Qué está deteniéndose? ¿Qué está en el camino de la ley dominical que nadie pueda comprar y vender? Pues el capitalismo. Entonces, ¿qué deben remover? El capitalismo. ¿Quién está en contra del capitalismo? Kim Jong en Corea del Norte. Pero ¿quién más? El papado. ¿Están viendo esto, mis amigos? ¿No es un lobo vestido de cordero? Estoy cerrando justo aquí. En letras azules, pero en una sociedad comunista, toda propiedad privada sería abolida. Y los medios de producción, todo lo que usted tenga, ¿qué? Pertenecerían, ¿qué? A toda la comunidad. A toda la comunidad. Eso es comunismo. Ahora, ¿quién también expone estos mismos sentimientos? El Papa de Roma. Miremos esto. ¿Quién odia la Constitución de los Estados Unidos? No garantiza esto la Declaración de los Derechos de la Constitución. Entonces dice también así.
Entonces, en el movimiento comunista dice, por lo tanto, la necesidad de una sociedad se pondría por encima y más allá de las necesidades específicas de un individuo. ¿Qué significa esto? Esto es el bien común. Esto es el comunismo. El comunismo es también el bien común. ¿Y quién dice, quiten todo lo suyo y con relación al beneficio de todos? El Papa. No vemos en dónde estamos, mis amigos. El titular que dice, el Papa Francisco, la religión no debe limitarse a la conciencia personal. Él dice, el desarrollo ordenado de una sociedad civil pluralista requiere que el espíritu auténtico de la religión no se confine a la conciencia personal, sino que su papel significativo en la construcción de la sociedad sea reconocido, dijo el Papa Francisco en sus comentarios al presidente italiano. Tenemos que entregar nuestras libertades personales. Esto es el bien común. Tomé mi tiempo hoy, mis amigos. ¿Ustedes aprendieron algo? ¿Ustedes ven la pared, la mano escribiendo en la pared? ¿Cuántas personas pueden leer lo que significa esta reunión y lo que significó de lo que hizo Kim Jong y Trump? No muchos. ¿Dónde están los Danieles de hoy? Yo espero que no estamos en la cama con Babilonia, en el lado de Babilonia. Es tiempo de estar listos, mis amigos. Agradecemos a Dios para que Él pueda estar con nosotros, nos preserve y nos proteja. ¿Usted va a someter todo a Él hoy? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra hoy. Jesús dijo, mi Padre no me ha dejado solo, porque yo hago las cosas que le agradan a Él, guardar sus mandamientos. Hoy, amado Dios, hemos escuchado tu palabra y sometemos todo a ti. Amados, el bautismo está viniendo. Los estudios bíblicos están conduciéndose. Hagámonos disponibles para esto, porque esto puede ser la última oportunidad. Señor, oramos para que tu bendición esté sobre nosotros y sálvanos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.